Ya. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta entrevista con el doctor Antonio Barreno. El día de hoy vamos a topar el tema de la verdad procesal, la verdad de las partes y la verdad de la sentencia. Presentamos a nuestro invitado. El doctor Antonio Barreno es abogado de los Tribunales de la República por la Universidad Nacional de Chimborazo. De la misma forma, es maestrante en Derecho Constitucional en la Universidad de Indoamérica. De esta forma vamos a hablar cómo se desenvuelve la verdad procesal en todas las fases del proceso y en sus distintas partes de la verdad. Es así que doy paso al primer ponente, que es el señor Christopher Delier. Muy buenas noches con todos. Primero, agradeciendo al doctor Antonio Barreno por darnos este espacio para fortalecer más nuestros conocimientos frente a esta, a esta materia, ¿no? Que es análisis del riesgo. Yo voy a empezar hablando un poco sobre lo que es la verdad de las partes, ¿no? Para dar una breve noción, se puede decir que dentro de todos los procesos judiciales que llegan a ser de conocimiento de los jueces en diferentes materias, es muy importante saber reconocer e interpretar por parte de los jueces todas todos los hechos que ocurrieron dentro de una circunstancia, ¿no? Para llegar así a determinar lo que podría ser una verdad, ya que como sabemos, los únicos que en este caso saben la verdad absoluta son los procesados. Siguiendo con el hilo de este conversatorio, eh, siendo así, doctor Barreno, ¿nos podría decir dentro de su experiencia como abogado de los tribunales del Ecuador, en donde ha ejercido varios años defendiendo diferentes causas, qué tan importante es para usted la verdad de las partes como un factor para que el juez llegue a tomar cierta postura dentro de un proceso? Claro, muchas gracias, Christopher. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, en base a tu pregunta, creo que es pertinente iniciar siempre nosotros identificando ciertos términos que nos permiten adecuar un poco el concepto de lo que es la verdad, ¿no? Entonces, desde una arista, se podría hacer de carácter filosófico, podemos tomar a Platón, a Aristóteles, desde esta perspectiva para indicar que la verdad, en realidad, viene a ser, en este caso, una afirmación de lo que es verdadero. Se entendería de esa forma. Pero dentro de esta misma conjugación es pertinente delimitar que, de acuerdo al estudio que realiza Aristóteles, un poco él mantenía dos teoremas fundamentales respecto de la verdad. El primero, que la verdad siempre estaba en el pensamiento o en el lenguaje, y que no ser, más bien, la verdad no estaba en el ser o en la cosa. Y mantenía su otra teoría fundamental, que prácticamente era que la verdad es el ser o la cosa, más no el pensamiento o el discurso que uno tiene. Por eso es que ellos ejemplificaban de tal manera que ellos indicaban, una cosa no es blanca porque yo afirmo que es blanca, sino porque en realidad es de color blanco, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, lo que tú me preguntabas, ¿no? La verdad de las partes juega un rol importante dentro de la prosecución de un procedimiento de carácter judicial. ¿En qué sentido? En el sentido en que, si bien es cierto, nosotros sabemos que la verdad viene a formar parte de una realidad procesal y que dentro de esta realidad procesal, ¿qué es lo que vamos a buscar? Primero, que el juez, a través de un procedimiento, va a encontrar dos discursos que son contradictorios, ¿no? Uno por parte, en este caso, del actor y otro por parte del demandado. Entonces, en el primero, ¿qué es lo que hace? Vamos a afirmar que el derecho que me autoriza, en este caso, a proceder con una acción. Mientras que en el segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a negar los hechos o el derecho que posiblemente se encuentre vulnerado. Entonces, dentro de estas dos características, tanto el actor como el demandante siempre deben precisar que el objeto del reclamo que ellos van a mantener, pero respaldando a través de qué? A través de fundamentos de hecho o de una narración de los hechos o de los acontecimientos que a la par
van con el supuesto normativo de un ordenamiento jurídico que ya está previamente determinado. Entonces, esta intervención que realizan las partes dentro del proceso, se entiende que en realidad es una fase, si bien es cierto, resulta un poco expositiva, pero aquí vamos a fijar o a determinar, en este caso, en qué radica la litis y a su vez en qué se conjuga la materia de la controversia. Y resulta una etapa que en realidad es crucial para un proceso, entendiendo que en base a lo que digan las partes, se va a mantener una sentencia de acuerdo también a cómo va a obtener el juez la verdad. Muy interesante, Doc, todo esto que nos ha expuesto, ¿no? Es un poco de la vista teórica también, ¿no? Desde la historia y todo eso. Ahora, como sabemos, ¿no? Dentro de los procesos también existen otros sujetos que aportan a tal vez dar un soporte para hacer veraz todo lo que se pretende, o lo que se quiere pedir, ¿no? Frente a un juez. Siendo así, ¿qué tan importante ve usted la figura del juramento frente a los testimonios que dan los testigos, ¿no? En los procedimientos? Gracias, Christopher. A ver, para entender el tema del juramento es preciso indicar cuál es el rol del juez en primer lugar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el juez va a ser quien resuelva la causa o el proceso, ¿no? Y de hecho, él va a detectar, se podría decir, la verdad argumentativa. Pero el juez siempre se va a apoyar ¿en qué? En medios demostrativos. Y estos medios demostrativos prácticamente vienen a ser medios de convicción que en este caso, dentro del ámbito procesal, se puede determinar como pruebas y que estas pruebas, ¿qué es lo que viene? Si bien es cierto, vienen a conjugarse con la teoría y de hecho esto viene a demostrar un poco la realidad dentro de los procesos. Específicamente en el juramento, nosotros entendemos que esta figura viene a ser o viene a ejercer un rol crucial dentro de la administración de justicia al momento de tomar una decisión. ¿En qué sentido? En el sentido en que, si bien es cierto, sabemos que el faltar al juramento, de hecho, es penado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, eso da mucho más sustento para que al momento de rendir una versión o un testimonio, se entienda que debemos referirnos siempre a la veracidad de los hechos y de los actos que nosotros conocemos como partes procesales. Listo. En este momento, como entramos ya un poco en lo que es ver que también faltar a la verdad es dentro de nuestra normativa, es penado, ¿no? Dentro de este ordenamiento jurídico que nosotros manejamos. Eh, con referencia a su experiencia litigando dentro de los tribunales de justicia del Ecuador y como abogado, ¿usted cree que las sanciones son muy estrictas o tal vez son muy, por así decirlo, blandas en cuanto a la falta de verdad frente a los procesos, ¿no? Como sabemos, en el Código Orgánico Integral Penal tenemos varios conceptos que nos dan, ¿no? Sobre faltar a la verdad y cuál sería su pena. Hablamos así un poco de lo que es el falso testimonio, el fraude procesal y el perjurio, ¿no? ¿Qué opina usted frente a estas medidas que se les dan, ¿no? Por parte de la normativa? Claro, bueno, a ver, el hecho de que se determinen dentro de nuestro ordenamiento estas figuras jurídicas o estos tipos penales nos hacen ver de que en realidad dentro del ámbito ya procesal, por lo general, o en ciertos casos, más bien dicho, no siempre se va a actuar en qué sentido, con la verdad procesal, o las partes no actúan con la verdad procesal. Por ende, es que se ve la necesidad, en este caso, de interponer sanciones que son de carácter penal para las partes que lleguen a faltarlas. En nuestra legislación, de acuerdo al marco normativo constitucional, entendemos que viene a ser un Estado constitucional de derechos y justicia, ¿no? Y desde esa perspectiva, entendemos que todos los derechos tienen una jerarquía de igual valor, o todos los derechos son todos por iguales, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es lo que nos da?
nosotros vamos a entender que, si bien es cierto, estas sanciones que se van a interponer cuando se falta a la verdad procesal, siempre tienen que, en este caso, formar criterios que permitan determinar que en realidad no se habla de una verdad absoluta. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros, o desde mi criterio, entendería que las penas, si llegan a ser o están acorde a nuestra realidad como sociedad, porque todo derecho, o mejor dicho, el tener o el ejercer como Estado un poder punitivo, indica que en realidad esto nace como la necesidad de normar ciertas conductas dentro de nuestras. Listo, doctor, muchísimas gracias frente a es su opinión no vertida. Es, es muy cierto todo lo que dice. Y como última pregunta, lo que a mí respecta en este tema de lo que es la verdad de las partes, eh, dentro de todo este proceso, ¿no? De tratar de buscar la verdad para, de esta manera, los jueces tratar de impartir justicia como es debido, ¿no? Creo que usted, los mecanismos que son utilizados en la legislación ecuatoriana para obtener un testimonio o un hecho real, eh, son realmente eficaces o cree que debería existir algún tipo de mecanismo diferente, ya que sabemos que el juez es quien interpretará la verdad supuestamente de las dos partes para llegar a tomar una decisión. ¿Cree que deberían existir mecanismos tal vez más rigurosos en los cuales nos dé una certeza de que las partes estén diciendo la verdad frente a un hecho que ocurrió? ¿O cree que realmente los mecanismos que ya existen son suficientes? Claro, a ver, vuelvo y tomo un poco lo que anteriormente te dije, ¿no? En el sentido en que, si bien es cierto, las partes van a tener una verdad argumentativa, pero el juez siempre se va a apoyar en medios demostrativos. Por eso es que nace la prueba. Entonces, desde esta arista es importante determinar que, si bien es cierto, la verdad procesal va a ser la más segura para cualquiera de las partes, porque es su tesis que va a plantear durante todo un proceso. Y hay que entender que de la misma forma se opone una antitesis, ¿no? Entonces, el juez va a radicar en este caso la experimentación o la práctica de las pruebas que deben ser apreciadas. ¿Para qué? Para obtener un juicio de carácter más que valorativo, obtener ya un poco de la verdad procesal de acuerdo a los hechos. Y desde mi criterio y perspectiva, considero que, si bien es cierto, hay ciertas falencias, al menos dentro del ámbito penal, en las que ciertas pruebas se podrían mejorar, pero el carácter de nuestro ordenamiento jurídico sí viene a ser, como les dije desde el inicio, garantista de derechos, pero a la vez esos derechos deben ser probados. Y por ende eso genera en que el juez tenga una mayor certeza al momento de emitir su resolución. Muchas gracias, Doc. De mi parte, como usted bien ya lo fundamentó y lo dijo, eh, el proceso tiene muchas cosas, tiene varias etapas para poder llegar a un fin. Y este fin obviamente se concreta con la resolución de un juez o de un tribunal. Dentro del proceso, ¿cuándo se puede fallar a la lealtad procesal como tal? ¿Cómo actúan a veces los abogados con el fin de solamente ganar? ¿Qué, ¿Cómo se puede saltar la lealtad profesional de los abogados? Y claro, bueno, eso en realidad dentro de ya del ejercicio de la profesión sí se llega a determinar en ciertos casos en que la lealtad procesal queda a un lado y más bien los intereses de cualquiera de las partes llegan a sobreponerse. Pero ahí están un poco de lo que uno como abogado tiene. ¿En qué sentido? Uno se va formando para cuando lleguen estos casos en los que tal vez te pongan en una balanza el hecho de que puedes faltar a la lealtad procesal o puedes entorpecer de alguna u otra forma un proceso, está tu ética y tu profesionalismo en el sentido de tu generar ciertas características propias de la profesión
para, en este caso, no cometer o no faltar a estos principios que rigen dentro de nuestro ordenamiento jurídico. De la misma forma, hay que entender que, si bien es cierto, de acuerdo a lo que establece el Código Civil un poco, la ley se entiende como una declaración de la voluntad que manda, prohíbe, permite, ¿no es cierto? Entonces manda, se entiende que nos da órdenes, prohíbe, nos va a limitar y permite prácticamente es una libertad de acción. Y esta característica de permitir nos da la pauta en que tú escojas si es que lo que tú actúas o como tú actúas está de acuerdo a tus principios y en este caso si tú faltas a lo que te han formado dentro del hogar, se puede decir, y también dentro de tu vida universitaria, con las características propias que debe tener un abogado. Listo. ¿Cree usted que hay los mecanismos suficientes para que haya una lealtad al sistema? Bueno, tuve un poquito de problemas al escucharte, pero bueno, a ver, considero que en realidad sí hay mecanismos para que se mantenga o para un poco controlar el tema de la lealtad procesal, ¿no? Y de hecho dentro del ámbito judicial es muy fácil determinar o es fácil darse cuenta cuando una de las partes falta la lealtad procesal. Entonces yo les pongo un ejemplo. Un caso que tuve en materia penal, ya estábamos para la audiencia de formulación de cargos y estaba para el 2016 la formulación de cargos. Un poco de artimaña se podría indicar por parte de la contraparte, hizo que se demore 2 años para realizarse la audiencia de formulación de cargos, con constantes diferimientos por diferentes causas, y que claro, si bien es cierto, amparaba la ley en el sentido de que cada persona tiene derecho a contar con una defensa adecuada. Entonces, ahí radica un poco el problema, ¿no? Si bien es cierto, considero que ciertos abogados llegan un poco a prostituir en este sentido nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque al ser nosotros garantistas de derechos, o ser un Estado constitucional de derechos y justicia, se entiende que desde esta perspectiva nosotros vamos a tener una jerarquía de la Constitución sobre las demás normas. Y tal vez utilizan esta jerarquía para valerse y en este caso un poco el ejemplo que les ponía, retardar el proceso. Entonces, sí hay mecanismos de control que el mismo Código Orgánico de la Función Judicial determina y dentro del Consejo de la Judicatura hay instancias como control disciplinario que viene un poco a delimitar o a normar el hecho de que tú debes actuar de forma adecuada respecto de las actuaciones que tú vas a tener dentro de un proceso. Perfecto, doctor. Y continuando con las fases de la verdad procesal, como ya lo hemos mencionado, Christopher inició con la verdad de las partes, Cristian nos habló un poco sobre la verdad procesal dentro de la integridad del proceso, valga la redundancia, y llegó el momento de topar la verdad dentro de la sentencia. Es así que para el análisis que estamos haciendo, ¿usted cree que la verdad en la sentencia es la verdad absoluta, teniendo en cuenta que la verdad procesal, la verdad de las partes, ha llegado a crear un criterio dentro del juez? Bueno, a ver, vamos nosotros ahí con una problemática que radica en nuestra sociedad, que es el hecho de que no tenemos una justicia independiente. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros vamos a entender que, en realidad, en ciertos casos, la verdad que se llega a determinar en una resolución o sentencia de un juzgador no es la verdad absoluta. Y hay que entender esto en qué sentido. Al nosotros no tener una independencia judicial y al tener presiones de ciertos sectores o de ciertos poderes dentro del marco normativo, viene un poco a determinar que no se llegue a definir esa verdad procesal que los jueces deben tener, ¿no? Y hay que entender que la intervención del juez en el proceso es fundamental, porque si no hay juez, se entiende que no va a haber un proceso. Y si es que un juez que no es, en este caso, competente para un proceso, se va a entender que de la misma forma va a declararse nulo, ¿no? Entonces, de hecho, el artículo 21, si no estoy mal, del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que el objetivo de la justicia es conseguir la paz social.
Entonces, esa paz social vamos siempre a conseguirla con la verdad. En caso contrario, como te digo, hay ciertas circunstancias o ciertos casos en los que en realidad no podemos hablar de una verdad absoluta que forme, en este caso, la concepción del juez, porque hay ciertos casos en los que se llega a fallar en contra o a favor sin respetar reglas, por ejemplo, del debido proceso o sin respetar otras garantías constitucionales. Perfecto, doctor, muy acertada su comentario. Y dentro de lo que nos mencionaba del Código Orgánico de la Función Judicial, nos establece una serie de principios que el juzgador debe tener en cuenta para realizar y para desenvolver la audiencia y todas las partes del proceso. En esos puntos y en esos principios nos habla sobre el principio dispositivo, y es decir, que el juez va a tener que limitarse a resolver lo de la litis y sobre lo que están tratando y exigiendo las partes. Teniendo en cuenta que es deber del juzgador buscar la verdad dentro de un proceso, ¿usted cree que el principio dispositivo limita al juzgador para encontrar la verdad? Bueno, a ver, desde la característica del marco constitucional, se entiende que si bien es cierto, hay ciertas normas que son de carácter infraconstitucional que vienen a determinar ciertas circunstancias para el actuar del juzgador. El principio dispositivo en realidad yo creo que no viene a limitar el hecho de cómo va a actuar el juzgador, entendiendo que si bien es cierto, se trata de un poco tener la confianza en las partes, eh, para que dentro del proceso realicen una aportación de todas las pruebas o de todos los materiales que ellos creen necesarios para determinar, por ejemplo, la vulneración de un derecho o a través del cumplimiento de una obligación, se podría indicar. Entonces, desde mi criterio, como te digo, y desde mi perspectiva, consideraría que en realidad el principio dispositivo más bien genera en que las partes demuestren la verdad procesal. Y más que demostrar, que lleguen a que el juzgador tenga la certeza de que esos hechos son reales. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y como última pregunta dentro de la verdad en la sentencia, teniendo en cuenta todo el análisis que hemos hecho en esta entrevista, ¿el juez en algún momento puede vulnerar el derecho, el principio dispositivo para encontrar la verdad? En la práctica, como tenemos en cuenta y como lo hemos mencionado en la normativa, a veces no se mencionan todos estos puntos que en la práctica sí se pueden dar a conocer. Dentro de su experiencia, ¿ha habido algún caso en el que el juez haya vulnerado el principio dispositivo, pero con la única salvedad de que estaba buscando la verdad procesal? Bueno, en realidad yo creo que dentro de nuestro sistema judicial no se da mucho el tema de vulneración del principio dispositivo. ¿En qué sentido? En el sentido en que muchas de las veces hay que entender que nuestros jueces son garantistas, ¿no? Y desde esto parte el hecho de que en muchos casos, al ser garantistas, se entendería el cumplimiento estricto de los derechos que se consagran dentro de un cuerpo normativo. Pero no se da de esta forma, sino más bien mantienen arraigado esa característica legalista o positivista en el sentido de que lo que determina la ley se cumple. Entonces, ahí un poco vamos a delimitar que, si bien es cierto, hay ciertos casos en los que, bueno, particularmente que a mí me haya sucedido, no, que hay una vulneración del principio dispositivo. Pero sí, más bien, yo creo que radica el hecho en que hay vulneraciones a otros tipos de derechos. En este caso, te puedo hablar del principio de motivación, que son muchas de las veces los errores en los que cae la administración de justicia. Entonces, desde esta perspectiva, más bien considero yo que un poco el principio dispositivo mantiene arraigado esa característica legalista que nosotros teníamos antiguamente con nuestro ordenamiento jurídico, que en la actualidad se entendería que deberíamos ser mucho más garantistas en el reconocimiento de los derechos. Listo, doctor. Una vez concluido este conversatorio y haber aprendido más referente a la verdad, tanto lo que es de las partes como del proceso y la sentencia, no me queda más que agradecer al abogado Antonio Barreno, quien bajo su experiencia en el ejercicio de su profesión como abogado ha podido aclararnos varias dudas que creo que más de a uno nos va a ayudar en el futuro. Muchísimas gracias y de igual manera a todos mis compañeros.
Muchísimas gracias por todos sus aportes. Les agradezco por la invitación y de hecho creo que estos espacios nos sirven para ir generando una interacción, entendiendo que ustedes ya son casi abogados y ya son prácticamente colegas. Entonces, de hecho, esto nos sirve para que fomenten más sus criterios respecto de ciertas características propias de nuestra administración de justicia. Gracias.